Bueno, acá ya tengo el cinturón para hacer un buen peso muerto. Nahue, te vine a buscar para hacer un peso muerto. ¿Qué estás mirando? El peso muerto es extremadamente peligroso. Este es el tronco de una persona inclinándose en un peso muerto. Aquí está eso. Damn. Yeah. Bueno, bienvenidos gente, sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. Nosotros somos 1RM Strength Podcast. Mi nombre es César, yo soy entrenador de powerlifting y también competidor. Y bueno, nada, antes de seguir voy a saludar a mi compañero. Amigo. ¿Todo tranquilo? Bien, amigo. ¿Qué tal? Un episodio más, una vez más. Perfecto, excelente. Hoy bueno, un tema candente. Bueno, mi nombre es Nahuel, ya pasamos por todo eso. Este episodio, ¿de qué vamos a hablar, amigo? Vamos a hablar del peso muerto. Así es, un ejercicio conocido, bueno, como peso muerto. Es algo que no es inventado, es un movimiento natural del cuerpo humano. Desde chiquito levantamos cosas del piso. Exacto. Desde chiquito levantamos la mochila, cualquier cosa que sea del piso. Y es un movimiento natural del cuerpo. Pero bueno, últimamente en estos días se estuvo viendo polémicas de que es lesivo, de que puede traer complicaciones. Y bueno, hoy vamos a aclarar varias cosas del peso muerto. Sí, todo eso surge por un podcast. No, incluso he escuchado más cosas. O bueno, más cosas también. Sí, un montón, sí. Pero bueno, un podcast donde se entrevista a Anselmi. No voy a nombrar el podcast, pero bueno. No hace falta. El invitado es Anselmi. Para hacerla, digamos, corta, es una persona con muchísimos años. No vamos a desprestigiar su trayectoria. Es una persona que trabajó con el plantel de Boca, con tenistas, con plantel de rugby. Es una persona, como dije, con muchísimos años de trayectoria, disertante en cursos y charlas, pero que al parecer se quedó atrás en muchas cosas porque en los últimos meses, no solamente lo del peso muerto, ha dicho otras cosas que no iban, y en punto específico del peso muerto, que es lesivo, que si no es una persona que entrena de forma competitiva, o sea, un powerlifter, no hay que hacer peso muerto por la bisagra de cadera, que esto, que lo otro, que a la mínima distracción, chao. Igual, te digo, también... Y no es así. No solo él, hay muchas personas, incluso yo lo vivo acá, que se quedan en el tiempo. Él, hacer una figura pública y expuesta a un medio de comunicación como es un podcast. La gente que no sabe, exactamente, le cree. Se viraliza más. Yo te soy sincero, no vi el podcast, porque realmente he tenido unos días agitados. Preferí invertir ese tiempo en otra cosa, pero sí he visto fragmentos que vos estás a veces en Instagram y se ven. Sí, incluso YouTube. El tuyo que vos también subiste. Sí. Y bueno, sí está bueno también hablarlo y informar, no desinformar. A ver, estamos para eso, así que vamos a hablar del peso muerto. No es que nosotros decimos que esté equivocado y ¿por qué? No, está equivocado, pero ¿por qué? Porque yo te digo que está equivocado. No. Vamos a desmentir y vamos a explicar el por qué, como muchísimos otros entrenadores de fuerza, no solamente atletas, sino entrenadores con años y con muchos atletas campeones, incluso gente con la misma cantidad de experiencia en cuanto a años que Anselmi y hasta más también, como podemos nombrar, bueno, Louis Simmons, que en paz descanse, de Westside Barbell, Boris Sheiko y más. Así que... Como se dice, vamos a desmenuzar. Son dos que pueden ir a leerlos, deberían leerlos, si les interesa la fuerza, a Sheiko y a Simmons sin ningún tipo de duda. Arrancando ya con el peso muerto, para no hacer tan largo el preludio. Muy bien. ¿Qué es un peso muerto? Sabemos que es un ejercicio, sí, es obvio. Pero, ¿qué es? Bueno, el peso muerto es en sí una bisagra de cadera, donde se usan varios grupos musculares. En este caso, todo lo que sería espalda, glúteos, isquio, erectores espinales.
hasta trapecios. Todo, cadena posterior completa. Exactamente. Y es un ejercicio, como dije anteriormente, natural del cuerpo humano. Llevado, puede ser a la competitividad o para uso de salud, para incluso prevención de lesiones. Totalmente. Y se ve mucho en deportistas donde se usa el peso muerto. Así que básicamente eso es el peso muerto. Como ejercicio, Básico. agrego, es un básico, no solamente de powerlifting, sino que es uno de los ejercicios básicos de entrenamiento compuesto multiarticulares. Sabemos que tenemos, podríamos poner 5 ejercicios en el top de los multiarticulares, que son la sentadilla, el press de banca, el peso muerto, las dominadas y el press militar. Y el press militar. Después, bueno, sí, hay una subcategoría de remos que involucran más de un grupo muscular también, pero bueno, esos serían los... Y déjame decir, antes que sigas, que para mí es una de las expresiones más, ¿cómo decirlo? Más poderosas en cuanto a expresión de fuerza, sí, el peso muerto. Sí, es que es el rey. Es el rey. Como se dice, la sentadilla es la reina y el peso muerto es el rey. Exactamente, eso quería decir. Sin ningún tipo de duda. Sí, coincido al 110%. Bien. ¿Es lesivo el peso muerto? Creo que es lo principal del video. Es si es lesivo. Sí, el tema más no. candente. Y en realidad, desde mi opinión, el peso muerto por sí solo no es lesivo. A ver, o sea, es como decíamos, la comida no engorda, sino que el que engorda es uno. Claro. Entonces digo yo, o sea, el peso muerto no es lesivo por sí solo. Ahora sí, no fortalezco la zona media, no fortalezco desde otros aspectos, no tengo una base sólida y me pongo a tirar peso como loco, seguramente me voy a lesionar. Sí. Y eso es lo que más se ve. Es que, a ver, si nos basamos en evidencia, el peso muerto no es lesivo, no hay ningún tipo de evidencia científica que respalde esa teoría. Todo lo contrario. La evidencia que hay sostiene y afirma que el peso muerto es un ejercicio bárbaro, bien realizado. Porque después, si con mucha carga, con mucho peso, lo uso mal, me puedo llegar a lesionar como me puede pasar con el press de banca, con la sentadilla, con un curl de bíceps, el codo, o sea, puede pasar con cualquier ejercicio. Incluso hasta me puedo llegar a lesionar caminando o levantándome. Sí, eso te iba a decir, sentado en el sillón. De un sillón, o sea, me levanté y me tiró la espalda porque me levanté mal, encorvado y me quedé duro, o sea, porque claramente no hago más nada que estar tirado en el sillón. O sea, si vamos al caso, la vida misma es lesiva. No compren un auto, no manejen porque pueden llegar a chocar. Si no hagan peso muerto, pues no tiene sentido, no tiene lógica. Entonces, ¿quieren ciencia? No hay nada que respalde que el peso muerto es lesivo. No existe. Todo lo contrario. Y si vamos a lo empírico, hay gente, hay competidores. Bueno, yo mido 1,72, vos 1,75, amigo 1,76. Pero hay competidores más altos que nosotros, de 1,80 y pico, 1,90 también, con 300 kilos de peso muerto, 2,80, 3, 320, 330, no tienen ningún tipo de problema. Bueno, ahí está, lo que decís vos está muy bueno porque el tema es la dosificación del peso muerto. Exacto. Porque en una persona más alta va a tener más recorrido, por ende más fatiga, que en una persona más baja. Entonces, quizás el volumen que él hace en peso muerto a mí no me beneficia, o al revés, claro, o en otra persona más baja, en una mujer. Es muy individual. Es muy individual. Es muy individual. Si yo me pongo a hacer cualquier cosa sin planificación, sin individualización, probablemente pueda venir alguna molestia o alguna lesión. Claro. Es así. Claro. Pero como decía Nahuel, en todo pasa, no solamente en el peso muerto. Claro. Después, obviamente, como decíamos, no es solamente la carga. Yo puedo tener una carga que no es elevada, que no tengo ese peso puesto en la barra por ego, sino de que está bien, se adapta a mi capacidad de fuerza, pero lo hago mal y me puedo llegar a lesionar igual. La persona capaz que tiene 10 kilos de cada lado, más la barra son 40, está de sobra con ese peso, pero lo hace mal con la espalda, con la zona
con la espalda baja, con la zona lumbar, y después vamos a aclarar mejor ese tema, pero con la zona lumbar doblada, ahí en la parte de abajo doblada, y se lesiona igual, y sin embargo el peso no era pesado. Pero el movimiento estuvo muy mal y capaz que viene hace meses o años haciéndolo así y se lesiona. No tiene nada que ver solamente la carga, sino que es un cúmulo de cosas. Carga, técnica. Claro. Puede llegar a ser lesivo como cualquier otro ejercicio, como cualquier cosa. Salí, pisé una hoja, me resbalé, me caí, me lesioné, no salgo más a la calle. No piso más una vereda, no. Aparte, si ustedes ven de perfil la columna, tiene una cierta flexión, lo que es la espalda, y después Claro. la zona lumbar se mete un poquito naturalmente. Vamos a poner una imagen, Entonces, porque no es una... A ver, la columna no es totalmente recta. claro, entonces, lo que decía Nahuel, la zona lumbar es la parte más importante de no sacarla hacia afuera, de no doblar Exacto. a propósito y meter el culo. Tiene que estar neutra. Exactamente. Y otra cosa también que acá veo, me pasa, que por ahí viene alguien y me dice, che, me duele el lumbar. Yo veo y la técnica está bien, está correctamente. Y entonces pasa que por ahí no diferencian entre, por ejemplo, se asustan y es agujeta en realidad. Que les duele. Como cuando haces cuádriceps, te duelen los cuádriceps. Sí, me pasó. El lumbar pasa lo mismo. Sí. O sea, el lumbar se carga, es un músculo más, entonces igualmente va a doler o va a molestar al otro día por la misma carga del ejercicio. Pero Muy no bien. significa que eso sea para asustarse o alarmarse y decir, che, no, más peso muerto porque Me lesioné. me lesioné. Claro, es muy bueno. Yo ni siquiera lo tengo acá anotado para hablar de eso. Es muy bueno porque me pasó muchas veces. Y lo que yo le digo a la gente es, les pregunto, ¿te duele la lumbar y hiciste peso muerto? O capaz que no fue peso muerto, fue hiperextensiones de lumbares. Ujú, O exactamente. un buenos días. Todo lo que involucra esa zona. Que el buenos días también tiene bisagra de cadera. Sí. Cuando hacen curl de bíceps o hacen aperturas, ¿no les duele el pectoral? En el curl de bíceps no sienten que está hinchado el bíceps. Bueno, acá es lo mismo. Es lo mismo. Está entrenando el lumbar, no solamente el isquio. Exactamente. Hay formas de trabajar más uno que el otro, pero es parte del entrenamiento. Hay que dejar de perder ese miedo. Hice sentadilla, me duele el cuádriceps. Y no, ¿qué te va a doler? El hombro. Sentido común también. Un poco de Exactamente. sentido común. Pero bueno, este video lo trajimos, este episodio lo trajimos para aclarar ese tema porque es una zona donde la gente le tiene mucho miedo. Sí. En La gente realidad. cree que la espalda es débil. Que el cuerpo humano y que sobre todo la espalda, la parte posterior, es débil. Y no, es todo lo contrario. Si no, nosotros andaríamos ahora en silla Todo de lo ruedas, contrario. básicamente. Bien, pasamos al siguiente, amigo. Vamos. ¿Cuál es el mejor? Depende. Rumano, convencional y mandamos al sumo también. Exacto, depende. Depende. No hay uno mejor que otro. Todo va a depender del contexto, de la función, De la persona. de la persona. Claro, a ver, una persona que le interesa la hipertrofia, y yo para hipertrofia recomiendo el peso muerto rumano. Un Exactamente. culturista le interesa hacer un peso muerto rumano, Sí. no un convencional. Ya de por sí se mueve menos carga, se Es que- focaliza más. Claro, es más focalizado, o sea, porque no le importa la carga. Exactamente. Ahora, si hablamos de una persona que su objetivo es la fuerza o de un powerlifter, obviamente que va más recomendado el convencional, pero no quiere decir que esa persona que entrena fuerza o que compite no tenga en su rutina un peso muerto rumano. Nosotros tenemos en gran parte de los bloques peso muerto rumano, nunca con la misma carga que el convencional, pero sí lo tenemos a un alto porcentaje. A veces nos tocan hacer series de 10 o 12 y hay veces que tenemos 5 o 6, mucho más pesados. Lo hacemos igual, porque la hipertrofia también es una parte fundamental. Pero todo va a ser, depende. Depende todo también. es- Sobre todo lo que decía vos del ejercicio secundario, también puede ayudar para la frecuencia. Yo un día tengo peso muerto convencional y después tengo un peso muerto rumano, pero con mancuerna. Entonces ya estoy También. teniendo una frecuencia. También va a depender de las palancas. Exactamente. Si ponemos al sumo o convencional, va a depender de la persona que entrene fuerza o del atleta
en sus palancas a cuál le puedo sacar más provecho. Exactamente. Es eso. Ahora vamos a tipos, pero también hay una realidad, es que generan transferencia. Por ejemplo, para el press de banca, que no lo tenemos acá anotado porque todo es de peso muerto, pero demos otro ejemplo. Press de banca, yo tengo que mejorar el press de banca, ejercicios que me transfieran a la mejora del press de banca. Por ejemplo, tiro uno yo, fondos en paralela. Decime otro, amigo. Flexiones en el piso con peso en la espalda. Bien. Pecho inclinado. Press militar con barra. Son ejercicios que generan transferencia. Exactamente. O el mismo press de banca con un agarre estrecho. También, o con mancuernas. O con mancuernas. Utilizando un mayor rango de movimiento. Eso lo hablamos en Heavy Duty Wader. Entonces, claro, generan transferencia de uno a otro. Entonces, ojo, del rumano al convencional y viceversa. Incluso a ver, si yo soy una persona que hace convencional y quiero hacer sumo, ahí ya no tengo la misma transferencia que si soy sumista y hago fuera de temporada el peso muerto convencional. Hay más transferencia del convencional al sumo que del sumo al convencional. ¿Y por qué? Porque es más difícil el convencional, para mí. Y eso hace que también la transferencia sea... Es otra palanca. Ahora vamos a ese tema. Es más duro de hacer. Y eso para mí es mi opinión. Es más duro de hacer. Ahora, o sea, hay que ver cuándo sí uno, cuándo sí el otro. Exactamente. Pero no romantizarse solamente con uno. ¿Y a qué decía que depende? Vamos al punto que sigue. Tipos de peso muerto que los acabamos de nombrar también. Son 2 puntos en uno. No incluimos variantes de power, como pueden ser peso muerto desde bloques, peso muerto con pausa, doble pausa, hay un montón de variantes, hexagonal. Eso es para otro video. Los podemos clasificar como más dominante de cadera o más dominante de rodilla, a los que nombramos recién. Uh-huh. El sumo, el convencional y el rumano. El sumo, que fue del último que hablamos, no es ni dominante de cadera ni dominante de rodilla. Es un híbrido entre los dos. Utilizo más los aductores y los cuádriceps. Tengo una menor carga en la zona lumbar. También tengo menor rango de movimiento. Y, por ejemplo, es excelente para personas con los brazos más largos. Claro, porque se pueden poner con el tronco casi vertical. Exactamente. Muy bien. Después... Igual, a ver, déjame aclarar algo. No quiere decir que yo, por ejemplo, tengo 200 de peso muerto convencional. Lo que dije anteriormente, no quiero que se malinterprete, no es que yo tengo 200 kilos de convencional, me paso al sumo y voy a mover 230, porque dije que era más difícil el... Claro, no. No funciona así. Pero lo que quise decir es que por esa verticalidad y, bueno, sobre todo lo que dijiste vos de los brazos largos, suele ser un poco más beneficioso para esa persona que un convencional que igual tenga los brazos largos. Exacto. Yo iba a decir fácil, pero igual no sé si la palabra es fácil. Beneficioso me gusta más. Y otra cosa que te pregunto, ¿te parece que también, por más que te beneficie un peso muerto u otro, tiene que ver también que te guste? Sí. Porque a mí capaz que me beneficia el sumo, pero me gusta el convencional. Pasa que es muy buena. ¿Me entendés? Es muy bueno el punto. Pero si hablamos de entrenamiento de fuerza es una cosa. Si hablamos de ya un nivel competitivo... Eso lo escuché muchas veces también. La realidad es que ¿para qué hago power? Para mover kilos. Para mover más kilos. Entonces, mientras yo no tenga ningún tipo de dolor, por ejemplo, a mí me gusta hacer un press de banca más cerrado. Claro. No cerrado para tríceps, pero no un agarre muy abierto. Uh-huh. Ahora, si yo hago el agarre más abierto y me da dolor en el hombro, en el codo, y lo sufro, no lo puedo hacer. Pero si no me genera ningún tipo de molestia y me sale bien, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque voy a tener un menor rango de movimiento y el objetivo del power es mover kilos. ¿Me explico? Entonces, si a mí me gusta más el sumo, no a mí, pero es un ejemplo. Me gusta el sumo, pero yo le saco más provecho al convencional por mis palancas, por mi altura, por el fémur. A mí me gusta el sumo, pero yo muevo más kilos en el convencional.
puedo elegir hacer sumo igual. No hay problema, no está mal. Pero con el convencional compito levantando más kilos, entonces hago power también para mover más kilos. Entonces ahí me conviene hacer el convencional y amigarme como sea con el convencional. O sea, por más que me guste más el sumo. Claro. Es mi punto de vista. Después cada uno es libre de elegir. Volviendo al tema de, como decíamos antes, la bisagra de cadera y la dominancia de uno por sobre otro. El peso muerto rumano, si bien flexiona un poco las rodillas y baja la cadera, es mucho más dominante de cadera que el convencional, que si bien también es dominante de cadera, tiene más dominancia de rodilla por la propia flexión que el rumano. Porque baja más el culo, utiliza un poquito más el cuádriceps, por ende es un poquito más dominante de rodilla, aunque siga siendo dominante de cadera que el rumano. Exactamente. Más dorsiflexión también del tobillo, el convencional, que el rumano. El que no ponemos acá es el stiff leg, que es el piernas rígidas, totalmente dominante de cadera, total, porque la pierna está no la rodilla bloqueada, pero sí totalmente estirada, entonces no hay ningún tipo de dominancia de rodilla ahí. Perfecto, excelente. Bien marcado. Y bueno, los grupos musculares, como vos decías antes, que se mueve más carga en el convencional, los grupos musculares que se reclutan, obviamente, hay más unidades motoras en el convencional, porque utilizo más grupos musculares, muevo más carga, por eso es más demandante, más unidades motoras, por lógica voy a mover más kilos. Exactamente. Bueno, en cuanto a la mejora de fuerza y al nivel competitivo, esto es muy importante. El stance, que sería la separación de los pies, y el agarre. Ahí está muy bueno porque yo he probado bastantes diferencias en el stance. Lo más generalista es al ancho de caderas, puntas levemente hacia afuera. Hay una regla general para todo. Sí. Y después, bueno, el stance, como decía Nahuel, sumo por dentro de las piernas. O semisumo también. O semisumo. Y el agarre convencional por fuera de las piernas, a casi una cuarta de la pierna. Puede ser mixto, hook grip en tu caso. Después se suele ver en strongman también, gente muy pesada. Se ve un stance mucho más amplio. ¿Pero por qué pasa eso? Y pasa por la altura, pero también. sobre todo por lo grande que son esas personas. Panza, barriga. La panza tiene que entrar entre las piernas, entonces por eso el stand va a ser más amplio. Exactamente. Y la altura, si hablamos de strongman, una persona de 1,85 que no es chica, no es de estatura chica, al lado de los strongman parece como si fuera petizo. Cuando bajan a buscar la barra, su barriga se choca con las cuádriceps. Exacto. Por eso tiene que ser una postura, depende del atleta, ¿no? No son todos los strongmans totalmente gordos con panzas pronunciadas, pero bueno, ese es el motivo. Sobre todo el strongman más de antes, ¿viste? Sí. Más de hace unos años atrás, se ve mucho en los videos. Claro, hay que meter la panza ahí para que la cadera pueda bajar y flexionar las rodillas. Tal cual. Aclarado eso, hay que ver también dentro de lo que es el convencional, vos decías ancho de cadera, pies un poquito más hacia afuera, hay gente que pone los pies totalmente rectos. Sí. Hay gente que utiliza los pies un poquito más cerraditos, que es el famoso peso muerto inglés. Casi que los pies no llegan a tocarse entre sí, pero están muy pegaditos, muy cerca uno del otro. A mí eso me genera totalmente inestabilidad, pero no está mal, depende de la persona. Hay que ver también, claro, la activación del cuádriceps, del glúteo. De los glúteos, claro, es muy depende de la persona. Para mí, de lo que es stance y agarre, lo principal es el agarre. Por ejemplo, yo siendo un atleta que utilizaba agarre mixto, desde que me pasé al hook, le doy mucha bola a lo que es el fortalecimiento y el entrenamiento del agarre. No de antebrazo, las dos cosas,
Pero mucha gente se confunde, porque el antebrazo puede estar hipertrofiado, grande, pero el agarre es lo primero que cede. Y soy tan fuerte como mi eslabón más débil. Soy tan fuerte como mi eslabón más débil. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Lo hicimos. Ah, el que está ahí, está en su remera. Lo hicimos. Lo hicimos, de Westside Barbell. Entonces, es muy importante entrenar el antebrazo, pero por más que tenga un antebrazo súper hipertrofiado, lo más importante es, sobre todo si hacen hook grip, el fortalecimiento, el entrenamiento del agarre, no tanto del antebrazo. Queda lindo, es estético, todo lo que quieran, pero cuando estoy en un peso muerto y se suelta la barra y los atletas siempre pasa, se ve que están subiendo, están peleando y pegan el tirón de que se abrió la mano, el antebrazo puede estar súper fuerte, pero si no está fuerte el agarre, cagué. O sea, son importantes las dos cosas, pero por sobre todo la fuerza de agarre. Y para terminar con lo que es el punto de stance y agarre, el tema de la barra en la mano. Es un error muy común agarrar la barra por encima de la palma. ¿Qué sucede? Envuelvo la misma y hago una flexión de muñeca. El codo no está totalmente estirado, el bíceps corre peligro de una lesión y encima la barra rueda y se me abre. Se abre la mano. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta? La barra en la parte alta de los dedos, cosa de que yo pueda apretarla bien y la muñeca esté totalmente recta, derecha, y ahí es un agarre firme. Siempre puede pasar que se suelte igual, pero la barra tiene que estar bien agarrada. Ya terminado eso, amigo, pasamos a los últimos 2 puntos. Posición de la espalda. Y acá algo dijimos antes de la zona alta, la zona baja. ¿Qué es lo que se puede doblar y cuál es la parte en la espalda que nunca puede doblarse? Bueno, la posición de la espalda puede haber una leve protracción, sobre todo en un peso ya más elevado. Puede pasar que la espalda se doble involuntariamente, pero siempre buscar una espalda lo más plana posible, horizontal posible, pero nunca doblar la zona lumbar, Exacto. que engloba también a la espalda. Exacto. No hay ningún tipo de evidencia que asocie a una flexión en la zona alta de la espalda, en la zona dorsal, con lesiones. Eso no existe. Siempre va a haber una mínima flexión por más recta que esté la espalda. Lo que no tiene que pasar es que la zona de la espalda baja, la zona lumbar, no esté neutra. Ahí sí puede haber consecuencias. Pero en la zona alta de la espalda, la zona dorsal, puede pasar más pronunciado o menos, pero puede pasar tranquilamente. Va a depender también eso del atleta. No me acuerdo si era este punto o el que le sigue. No. Va a depender, como decía, del atleta. ¿Por qué? Porque si yo soy más fuerte de mis erectores espinales, voy a empujar más con mi espalda y ahí se va a doblar. En cambio, en una persona que es mucho más fuerte de isquio y de cuádriceps, el peso muerto va a ser más lindo, va a ser más vistoso porque la espalda va a estar más plana. Pero bueno, eso depende del atleta, de sus fortalezas y sus debilidades. Claro, pero dejar en claro que no hay problema en doblar la espalda alta. No, a ver, no es sinónimo de lesiones y una flexión mínima, por más recta que la quiera dejar, igual siempre va a haber. Es totalmente normal, ¿no? Sobre todo si hay una adaptación, una progresión. Exacto. Y como dijimos también en una parte anterior del video, la espalda no es débil como la gente cree. Claro, exactamente. Y vamos al último punto. Ahora, posición de la cadera. Posición de la cadera. Ya hablamos de posición de la espalda, ahora posición de la cadera. A muchos se les dispara la cadera de forma muy rápida y pierden eficiencia en el movimiento. Bueno, la posición óptima de la cadera va a ser cuando las tibias estén rozando levemente la barra. Eso va a ser una posición óptima de la cadera para cada persona y sobre todo depende también qué peso muerto, porque no es lo mismo el convencional que el rumano. Exacto. Con la cadera más alta, más baja. Va a depender también de el fémur de la persona. Por ejemplo, yo soy de fémur largo, entonces mi cadera va a estar más alta, mi espalda va a estar más paralela al suelo, no tan vertical. Y además va a depender de la longitud también de los brazos, porque una persona con brazos cortos se va a tener que agachar más y una persona con brazos largos no.
Entonces, él va a tener el alcance más cerca. Entonces, depende de esos factores, depende de, como decíamos antes, qué peso muerto utilice el levantador, qué máximo provecho le pueda sacar y la eficiencia del mismo. La eficiencia del mismo. Es tan simple como eso. Pero bueno, a la hora de llevarlo a la práctica, no es tan simple como explicarlo. Así que bueno, nada amigos, ahí terminamos en posición de la espalda y lo último que era la posición de la cadera. Excelente. Yo me puse a mí de ejemplo con el fémur largo, pero una persona de fémur más corto, la cadera va a estar más baja y la espalda más vertical. Es lo contrario a lo que me pasa a mí. Así que bueno, y nada. la barra pegadita. Pegadita, sí. Depende del peso muerto, puede ser hombros por delante de la barra o alineados, depende qué tipo de peso muerto haga, pero... Ahí está también el tema de la cadera. Si alejo mucho la barra, la cadera se va a disparar. Exacto. Y va a estar más alta, sobre todo. Exactamente. Bueno, amigo, eso es todo. No sé si querés agregar algo. No, está perfecto. Creo que ya dijimos todo lo que había que decir. Para recalcar, no es lesivo. Hagan peso muerto, que obviamente que sea controlado, que no les gane el ego. Háganle caso si tienen siempre a su entrenador. Hagan peso muerto con barra sola, prueben, no pongan peso por poner. No, bueno, eso. Bueno, agradecemos como siempre al al Vital. Por favor, suscríbanse, déjennos algún comentario, alguna sugerencia. Eso a nosotros nos ayuda, nos sirve un montón. Y bueno, nada, amigo, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a vos también. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, gente. Damn.